noches, ¿cómo están? Darles la bienvenida, como siempre, a CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior. El día de hoy vamos a dar por finalizado el curso de neuroventas y el último tema que vamos a tocar el día de hoy justamente es neurofidelización, ¿no? Del cliente. Es la unidad 10 del módulo 2. Mi nombre, León Maximiliano Cutipa Murga, soy MBA en Administración y Dirección de Empresas. Bienvenido, entonces vamos a ver un poco de la fidelización del cliente, cómo despertar la atención y el interés del cliente. Vamos a ver también aspectos en relación a la motivación, ¿sí? Indicarte también que puedes realizar tus preguntas o comentarios a través del canal interno o a través del canal externo. Al finalizar esta sesión vamos a estar respondiendo a esas dudas o inquietudes, ¿sí? Bienvenidos entonces. Nuevamente, buenas noches a los que se están conectando recién. Muy bien, iniciamos. Fidelización del cliente, ¿no? ¿Qué podemos hablar de esto? Es algo básico, en realidad, porque tener a un cliente ya captado por nuestra marca, por nuestro producto, va a hacer que ese cliente pueda repetir la compra, ¿no? Y más allá de repetir la compra, también va a sugerir nuestra marca o nuestro producto a los demás, ¿sí? Nos dice, por ejemplo, luego de dejar a un cliente satisfecho, el siguiente paso es lograr que se convierta en permanentes, en voceros de nuestra marca y promotores de nuestra marca, que es el término que se está empleando, ¿no? En relación a tener a un cliente que va a difundir tu marca, ¿no? Yo que sé, a los compañeros, a los familiares, ¿no? En el entorno del trabajo, etcétera. Incluso ahora mismo a través de los canales digitales, ¿sí? Muy bien. También nos dice algo importante, una encuesta que hemos encontrado, ¿no? Nos dice, cuesta de 5 a 10 veces más adquirir un nuevo cliente que fidelizar a uno ya existente. Ojo con esto, ¿no? Es de 5 a 10 veces más el costo de atraer un nuevo cliente que fidelizar a un cliente que ya está con nuestra marca, que ya compra nuestro producto, ¿sí? Y no solo ello, sino que también nos dice, además, en promedio, un cliente actual gasta un 67% más que un cliente nuevo, ¿no? Es algo que debemos de tener presente como vendedores, ¿no? Porque tener un cliente fiel va a hacer que ese cliente gaste aproximadamente un 70% más que un cliente nuevo. ¿Por qué sucede esto? Porque el cliente que ya nos compra y está fidelizado obviamente siente confianza en la marca, ¿no? Es su aliado para solucionar sus problemas o sus necesidades. Ese es el punto al cual debemos de llegar como vendedores. Lograr ese 67% más de tener a un cliente satisfecho, que esté fidelizado con nuestra marca o nuestro producto. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo podemos lograr fidelizar al cliente, no? Uno de los aspectos importantes es inspirar curiosidad en el cliente, ¿no? Para captar la atención también, ¿sí? Nos dice, por ejemplo, que el ser humano posee una serie de cualidades y una de esas cualidades justamente es la curiosidad, ¿no? Presente en absolutamente todos los seres humanos, nos dice, y que provoca que deseemos conocer, ¿no? Mostrar interés y descubrir más sobre algo en concreto. Algo importante en este caso es de parte del vendedor, ¿no? Darnos cuenta que el cliente es curioso. Todos tenemos esa habilidad, esa cualidad, ¿no? Y básicamente esto de la curiosidad nos puede ayudar a nosotros como vendedores a despertar esa curiosidad en el cliente para que pueda sentir más interés, ¿no? Buscar conocer mejor aún nuestra marca o nuestro producto. Es una de las formas más interesantes de vender incluso,
¿sí? Vamos a ver algunas formas de inspirar curiosidad en el cliente, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en las ventas para llamar la atención, ¿no? Se pueden usar muchas técnicas, ¿no? Pero lo más simple y efectivo es una promesa de beneficio importante, ¿no? Una promesa de beneficio importante hacia el cliente, ¿no? Y podemos detallarlos como los siguientes que tenemos ahí, ¿no? Frases como las siguientes. Primero dice, si practicas lo que enseñamos en este curso, nunca serás el mismo. Por ejemplo, ¿no? Un vendedor o un ejecutivo de ventas en relación a un curso de inglés, por ejemplo, ¿no? Podría realizar ese tipo de argumentos, lo que al final se traduce en el cliente que no será el mismo después de llevar el curso, ¿no? Y obviamente hay un cambio, ¿no? Porque en este caso el alumno o el usuario va a tener una información adicional, lo cual va a hacer que vea las cosas de otra forma, ¿sí? Cambie su perspectiva, cambie su forma de pensar, ¿sí? Muy bien. Este tipo de frases, vuelvo a repetir, son muy interesantes, lo cual va a llevar a generar una curiosidad en el cliente, ¿no? O en el potencial cliente, ¿sí? Otra frase que podemos mencionarle, ¿no? Justo esa son de pregunta, ¿no? Observen, dice, ¿sabía usted que podemos bajar su costo a la mitad? ¿No? Por ejemplo, el costo de transporte, ¿no? En un caso en el cual se esté negociando el servicio de transporte, ¿no? Podemos mencionar ese tipo de frases para captar justamente la curiosidad, ¿no? ¿Y cómo vas a hacer, ¿no? Para reducirme el costo a la mitad. A ver, explícame, quiero saber, ¿no? Esa es la respuesta del cliente muchas veces, ¿sí? Igual, ¿no? Las tarifas en el caso de vender líneas telefónicas, ¿no? Podríamos emplear ese tipo de argumentos o frases, ¿correcto? O también el tema de las tasas de interés en caso se trate de un ejecutivo de créditos, ¿no? El cual podría mencionar que la tasa del crédito es mucho menor al de la competencia, ¿no? O un 30% menos, yo qué sé, ¿no? Hay situaciones en las cuales podemos adaptar este tipo de frases. También nos dice otra frase, ¿no? Lo llamo para confirmarle que desde ahora su empresa puede comunicarse, ¿no? Por la mitad de precio. En el caso de vender líneas telefónicas, ¿no? O servicios de telefonía, ¿no? También podría ser el tema de Internet, entre otros aspectos, ¿sí? En ese caso, tendríamos que adaptar este tipo de frases para llamar la curiosidad del cliente. Y también nos dice lo siguiente, ¿no? Esta carta le explicará cómo duplicar su venta. Por favor, lea atentamente. Ujú. También, ¿no? O un correo o un email, puede ser un mensaje en WhatsApp, ¿no? Emplear algunos canales digitales para hacer llegar este tipo de frases para despertar la curiosidad del cliente, ¿no? Esto funciona también en el caso de los email, ¿no? O a través de los email marketing, ¿no? Para enviar información hacia el cliente a través de un correo electrónico. Muy bien, son algunas de las frases que podemos mencionar, ¿no? Para despertar la curiosidad del cliente. Lo siguiente es el tema de las 7 formas de provocar curiosidad en el cliente, ¿no? Mucha atención con esto porque ayuda bastante en el tema de ventas. Por ejemplo, ¿no? El primer punto o la primera forma de provocar la curiosidad en el cliente es el siguiente, ¿no? Haz preguntas provocativas, ¿sí? Por ejemplo, nos dice, no desestime el poder de frases como ¿sabe qué? ¿Sabía qué? ¿No? Este tipo de preguntas nos dice por naturaleza, hacen que la gente se detenga un momento y se pregunte, ¿por qué dices tú esto? ¿No? ¿Por qué estás mencionando eso? Quiero saber.
¿correcto? Tal es así de que estas cosas, por ejemplo, están aplicados en los videos, ¿no? En los videos comerciales, en argumentos para vender, es muy típico, ¿no? Entre otros. Y justamente, ¿no? Sabías que podías mejorar esto, sabías lo siguiente, ¿no? Entre otros aspectos que justamente despiertan la curiosidad, ¿no? Y el cliente dirá, "Oh, un momento, yo no sabía eso, quiero enterarme, ¿no?" Dos, segunda forma de provocar la curiosidad en el cliente nos dice, da información incompleta. Sí, aunque no lo parezca, ¿no? Y también podría servirnos en el aspecto de sondear al cliente y ver realmente si está interesado, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Transmite solo la información suficiente como para que los candidatos quieran hacer más preguntas, ¿sí? Información relevante, pero no completa, ¿no? Que le pique la curiosidad, como dice, ¿sí? Al cliente de querer obtener más información para completar lo que está pensando, ¿no? O lo que está construyendo de la poca información que le hemos podido dar, ¿sí? No poca información, perdón, sino información incompleta, ¿sí? Esa es la idea. Algo que al cliente le, ¿no? Le dé esa inquietud de preguntar, ¿no? De decir, ¿y esto cómo es? ¿No? ¿Correcto? En algunos casos, por ejemplo, se suele dejar el precio del producto al final, ¿no? Se va hablando un poquito del producto, mencionando algunas cosas relevantes del producto y se deja intencionalmente al final el precio, ¿no? Y es más, se espera que el cliente pregunte, ¿no? Para ver su grado de interés. También nos dice, explica vagas sugerencias del valor que tiene el producto, ¿no? Si tu producto o servicio, nos dice, podría ser usado para ayudar al cliente a ahorrar dinero o reducir plazos, sugiere esta solución sin dar demasiados detalles, ¿sí? También esto va a dar la curiosidad al cliente de buscar más detalles, ¿no? De ser más específico. Y eso también va a llevarle al cliente a realizar preguntas, ¿no? Y estaríamos generando el interés, la curiosidad que necesitamos para cerrar la venta. ¿Eh? Muy bien. Punto 6 nos dice, ¿no? Cuida el lenguaje no verbal. Es importante esto, ¿no? Ya que es una gran fuente de atracción, ¿sí? Recuerda, nunca tendrás una segunda oportunidad de causar una primera buena impresión, ¿sí? En este caso, el tema de la sonrisa, ¿no? Como vendedores, la calidez en el tono de voz, ¿correcto? La primera palabra, ¿no? Que capte el interés del cliente, ¿no? Así como la presentación personal, la vestimenta, ¿no? Cómo estamos vestidos. No es coincidencia que veas por ahí algunos vendedores bien vestidos, bien presentables, ¿no? Porque justamente eso es lo que van a transmitir, ¿sí? No podemos descuidar nuestro lenguaje no verbal. Todo habla de nosotros, todo da información de nosotros al cliente, ¿sí? Desde la forma como nos comportamos, qué gestos hacemos, qué movimientos hacemos, ¿no? Todo eso es captado por el cliente y va construyendo una base, ¿sí? Muy bien. También nos dice la quinta forma de llamar o provocar la curiosidad del cliente, nos dice, atrae la atención presentando hechos que sean demostrables. Esto es una herramienta muy poderosa en el mundo de las ventas, ¿sí? Más allá de lo que podamos decir incluso, están los hechos, ¿no? Yo les podría decir, por ejemplo, he hecho una conferencia internacional junto con Bill Gates. Yo lo podría decir, ¿no? Pero si les muestro una foto, yo y Bill Gates al lado, ¿no? Compartiendo una ponencia, genial. Eso dice mucho más, ¿correcto? Entonces, en este caso, presentar hechos demostrables
va a hablar mucho más o va a decir mucho más de lo que nosotros podamos decir de manera verbal, ¿sí? Por ejemplo, también nos dice, ¿no? Si presentas cosas que han funcionado en otras empresas similares a las que te están dirigiendo, vas a generar interés en tu interlocutor, ¿correcto? Tengan presente esto, ¿sí? Busquen, por ejemplo, como vendedores, ¿no? Busquemos las recomendaciones de clientes anteriores, ¿no? Muy bien. Punto, a ver, vamos con el siguiente punto, ¿no? Nos dice, resalta novedad y exclusividad, ¿sí? Nos hemos ido por otro lado, pero están las 7 formas de provocar curiosidad en el cliente, ¿no? El siguiente que estamos viendo resalta novedad y exclusividad, así como la teoría de seguir a la manada, ¿no? Se apoya en el hecho de que nadie le gusta quedarse afuera, ¿sí? Mostrar algo nuevo y brillante tiene un atractivo tremendo, ¿sí? Algo novedoso, ¿no? ¿A quién no le llama la atención la exclusividad, la novedad, ¿no? Algo que no se había visto antes, ¿correcto? Es interesante esto. Eh, llama la atención muy bien del cliente, genera la curiosidad, provoca la curiosidad en el cliente, ¿no? Siguiente y última forma de provocar curiosidad en el cliente nos dice, utiliza tus referencias y contactos, ¿no? Algo que ya estábamos mencionando, ¿no? Por el mismo efecto manada, tus clientes querrán adquirir los productos y servicios que compran y usan tus competidores, ¿sí? Perdón, sus competidores, ¿no? Por ejemplo, si somos, por ahí el tema he visto también el tema de las ventas de alarmas para viviendas, ¿no? Es interesante mencionar, ¿no? Por ejemplo, que él es vendedor de una empresa de vigilancia, ¿no? De seguros de vigilancia. eh, y estás en una negociación o una entrevista con el gerente de una empresa para que ya pueda decidir, ¿no? Si contratan nuestros servicios o no. Entonces podríamos realizar argumentos como el siguiente, ¿no? La empresa tal ya está con nosotros, ya trabaja con nosotros y está muy contento con el servicio. Tenemos 5, 6, 10, 15 años, ¿no? Trabajando con él sin problema, ¿no? Entonces la curiosidad inmediatamente surge, ¿no? Y cómo así, ¿no? De repente si conoces a la persona que trabaja en la otra empresa, estas cositas, ¿no? Van a buscar a que el cliente se asegure realmente si lo que le estás diciendo es real o no, ¿sí? Si le has mencionado, por ejemplo, de la competencia, inmediatamente te preguntará, ¿y con quién has hecho la negociación? ¿No? Si conoces todo y es real lo que le estás diciendo, entonces no hay problema, ¿correcto? Al contrario, vas a generar una credibilidad en el cliente ¿no? Y una seguridad incluso de querer contratar contigo el servicio, ¿sí? Muy bien, todo esto va a depender de la forma como lo orientemos, ¿no? De la forma como lo adaptemos a la situación por el cual estemos atravesando como vendedores, porque recordemos, la situación puede ser muy diverso de acuerdo al tipo de cliente con el cual estemos tratando. Muy bien. Algo que también acompaña a esto de manera muy eficiente es el tema del storytelling, ¿sí? De repente no has escuchado este término anteriormente, pero el storytelling es el arte de contar historias, ¿sí? Y como vendedores, también debemos tener esa capacidad de contar historias. El otro día mencionábamos a Steve Jobs como uno de los mejores presentadores, ¿no? Al momento de presentar, por ejemplo, el iPhone, ¿no? Él generaba toda una expectativa en el cliente. Generaba curiosidad en el cliente, el punto que acabamos de revisar, ¿sí? Y también en ese proceso contaba historias, ¿no? Y al final, después de haber generado bastante expectativa en el cliente o en los oyentes, en este caso Bill Gates,
perdón, de Steve Jobs, al final mostraba el producto, ¿no? Y ahí captaba el interés, la curiosidad de todos los asistentes, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es storytelling, no? Nos dice, es la capacidad de contar una historia, ¿no? En marketing es igual, ¿no? En ventas o en marketing es igual, ¿no? Es decir, estamos refiriéndonos al arte, ¿no? O la técnica de conseguir que nuestro cliente, ¿no? Se conecte, se conecte a través de una historia, ¿sí? También es, al final, como dice ahí, no es más que conseguir tocar emocionalmente a través de una historia al cliente, ¿sí? Es importante conocer el storytelling porque constantemente como vendedores solemos contar experiencias, ¿no? Experiencias de un cliente, por ejemplo, para que este cliente al cual estamos entrevistando pueda convencerse, ¿no? Pueda generar ese interés de adquirir el producto o servicio. Es importante, ¿sí? Más allá del simple hecho de contar una historia, está contar historias que involucren emocionalmente al cliente, ¿sí? Vamos a ver en un momento cómo despertar emociones en el cliente también, ¿no? Una de las formas, obviamente, es a través del storytelling, contar historias vinculadas a las emociones, ¿no? También nos dice lo siguiente, entonces, ¿para qué sirve el storytelling? ¿No? Puedes estar haciéndote esa pregunta ahora mismo, ¿no? Y la respuesta es que el storytelling no solo sirve para el tema de ventas, sino en varios aspectos se está aplicando. Por ejemplo, en el caso de la práctica, ¿no? De la enseñanza, en el tema del marketing, ¿sí? Nomás ponte a recordar un poco, ¿no? La publicidad de Coca-Cola, por ejemplo. Coca-Cola, a través de su publicidad, te cuenta una historia, ¿no? Es más, ni te cuenta, solo te muestra la imagen, pero es una historia, ¿no? Por ejemplo, en épocas de Navidad, como un papá no puede llegar a casa, ¿no? Y se queda con su botella de Coca-Cola, etcétera. Historias bien interesantes. Y también está el aspecto de Papá Noel, ¿no? El simple hecho de tener a Papá Noel ya es un aspecto de storytelling, ¿no? Y ojo que la historia conecta mejor con las personas, ¿sí? En este aspecto. Y tal es así de que muchas publicidades que podemos ver en redes sociales, ¿no? En televisión, etcétera, justamente están orientadas a generar emoción en los oyentes, en los televidentes, a través de una historia, ¿correcto? Y también se puede aplicar esto muy bien a las ventas, ¿correcto? Algo en lo que también se está aplicando bastante el storytelling es en la parte de la política, ¿no? Pero bueno, muy bien. Entonces son diversas los aspectos en los cuales podemos emplear el storytelling, ¿sí? Muy bien, vamos a ver a continuación cómo podemos utilizar el storytelling en el mundo de las ventas, ¿no? Cómo podemos sacarle ventaja, provecho a esto de contar historias al mundo, en el mundo de las ventas. Contar historias implica ir más allá del simple hecho de poder describir las ventajas de un producto o de un servicio, ¿no? Y complementar, por ejemplo, con historias como otros clientes se han beneficiado o han logrado resolver su problema. El hecho de, ¿no? Darle a conocer al cliente cómo un cliente anterior ha logrado solucionar su problema a través del producto que nosotros estamos comercializando, ya es contar una historia, ¿sí? Y la forma como contemos la historia, obviamente va a generar también el interés del cliente, ¿no? Y va a lograr conectarse de manera emocional con la marca, con el producto
a través de la historia que nosotros le podamos contar, ¿sí? Muy bien. Tenemos aquí el storytelling, el arte de contar historias, ¿no? Una de las empresas que utiliza muy bien esto del storytelling justamente es Mercado Libre, ¿no? Veamos, por ejemplo, la presentación que tenemos ahí, nos dice, basado en comentarios reales, ¿no? De Mercado Libre, muestra claramente esto, ¿no? Clientes que se han beneficiado, ¿no? De comprar ahí y aunque su objetivo sea posicionar la marca, es claro que está ligado a vender más, ¿no? Y para eso se apoya en las historias detrás de los comentarios, ¿sí? Gran cantidad de empresas ya están utilizando el storytelling justamente a través de los comentarios que dejan los usuarios y los clientes, ¿sí? Por ahí, por ejemplo, puedes ver comentarios como el siguiente, ¿no? Yo tenía un problema hasta que conocí la marca y pude solucionar ese problema que tenía. Ahora no presento esos problemas, ¿no? Y me enfoco no sé, en buscar momentos más agradables, etcétera, ¿no? Diferentes comentarios que puedan tener los clientes, ¿sí? Y justamente Mercado Libre, no solamente Mercado Libre, ¿no? Sino otras empresas también dejan abiertamente los comentarios de los usuarios para que otros puedan leer, ¿no? Y puedan ver cuál es el resultado que han tenido algunos clientes después de haber utilizado la marca o el servicio, ¿sí? Es interesante todo esto, ¿no? Porque como dice ahí, más allá de posicionar la marca, también eh, el otro objetivo es vender más, ¿correcto? Muy bien. Nada, te invito a que puedas realizar tus preguntas o comentarios a través del canal interno o a través del canal en Facebook. Al finalizar esta sesión vamos a estar respondiendo a tus dudas o inquietudes, ¿sí? Muy bien. Tenemos aquí, nos dice, estemos donde estemos, ya sea la política, ya sea el tema de productos, servicios, marcas, ¿no? O un aspecto personal también, ¿no? Entre entre otras situaciones, una buena historia debe contar con varios elementos básicos, ¿no? Para conseguir dar en la diana, ¿no? En el aspecto emocional, para dar ahí en el punto emocional, ¿correcto? Y conectar con el cliente, con el usuario, con el potencial cliente, ¿no? Etcétera, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos básicos del storytelling? Tenemos aquí tres elementos básicos, ¿sí? Vamos a revisar cada uno de estos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el factor sorpresa, ¿no? En la sencillez está el gusto, ¿no? Emociona para bien o para mal. Vamos a entender esto, ¿sí? La empatía permite construir relaciones armónicas. Muy bien, veamos el primer elemento básico, ¿no? El factor sorpresa, ¿sí? Por ejemplo, nos dice, no es fácil eso del factor sorpresa, solo hay que conseguir, ¿no? Que tanto el contenido como la forma consigan la conexión suficiente para lograr una buena historia que atraiga la atención de la audiencia, ¿sí? Y en este caso, podemos contar una historia, ¿no? Que en medio traiga una sorpresa, ¿no? Pero si lo contamos de una forma muy, no sé, sin aplicar entusiasmo, por ejemplo, no vamos a lograr despertar ese interés en el cliente, ¿no? O en el oyente, ¿sí? Es importante, en todo caso, enfatizar en algunos casos, ¿no? El punto donde está la sorpresa, ¿no? Es interesante esto porque va a permitir, ¿no? Despertar esa curiosidad, ¿no? Despertar esa conexión emocional del cliente, ¿no? También está el otro elemento básico. Nos dice, en la sencillez está el gusto, ¿sí?
Si además nos dice conseguimos atraer, ¿no?, una historia ilustrativa, ¿no?, y fácil de recordar, llevarás medio camino recorrido, ¿no? Los mensajes y textos recargados, ¿no?, o excesivos y complicados no se retienen. Hace un momento mencionaba el tema de los hechos dicen mucho más que las palabras, ¿no? Entonces, ver publicidades con historias a través de la televisión o a través de un video en las redes sociales dice mucho más que el solo hecho de contar, ¿sí? Tengamos presente esto, porque por ahí, por ejemplo, he visto algunos vendedores que emplean el tema de mostrar videos a sus clientes, ¿no? Yo qué sé, de un video testimonial de algún cliente en el cual esté contando su testimonio, ¿no? O el antes y el después de haber utilizado el producto o servicio, ¿sí? Las imágenes, ¿no?, los videos dicen bastante, ¿no? Por sí solos van hablando, ¿correcto? Y si a esto acompañamos una buena historia, obviamente que vamos a generar la parte emocional en el cliente que tanto se busca a través del storytelling, ¿no? Muy bien. Siguiente nos dice, ¿emociona para bien o para mal? Esto es algo interesante, ¿no? De repente te estás preguntando, ¿emocionar para mal no me traería desventaja? ¿No? Probablemente, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice, por ejemplo. Crucial conseguir vínculos emocionales, ¿no? Producto audiencia, por ejemplo, contar historias reales, muy humanas, y implicando a empleados, ¿no? Consigue que la historia se perciba más próxima, ¿no? Creíble, más objetiva, ¿no? Cuanto más verdadera y honesta sea, más se recordará, ¿sí? Hay una frase por ahí que lo escuché y decía lo siguiente, ¿no? De cualquier forma, sea haciendo buenas acciones, o sea realizando malas acciones, yo tengo que estar en la mente de la persona, ¿sí? Ojo, por ejemplo, ¿no? En el aspecto del marketing, ¿no? Y se ha visto, hay bastantes ejemplos de esto. La idea es estar en la mente del consumidor, ¿no? Estar en la mente del cliente. A ver, disculpen, tenemos problemas de conexión. Vamos a ver, ahí está. Muy bien, continuando, ¿no? La idea en este caso, de cualquier forma, es estar en la mente del cliente o del consumidor. Estando ahí, podemos cambiar la situación, ¿correcto? Tenemos esa posibilidad, ¿no? Ojo, por ejemplo, tenemos a este señor, creador de la bombilla incandescente, Thomas Alva Edison, ¿no? Que por cierto, más allá de ser un buen inventor, también ha sido un buen vendedor, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué este señor ha sido un buen vendedor más allá de ser un buen inventor, ¿no? Él básicamente lo que ha hecho es, ¿no? En el proceso de ser muy conocido, ha hecho, no sé, cosas muy fuera de lugar, ¿no? Ha electrocutado incluso eh, algunos, algunos presos, ¿no? Justamente para demostrar y sobresalir, ¿sí? Malo que bueno, haciendo malas acciones o buenas acciones, él se ha hecho conocido y ha trascendido hasta ahora. Eso es lo importante, ¿correcto? Ya por ahí cambiar la situación va a depender de las acciones que hagamos posteriormente, pero ya estamos en la mente del consumidor, ¿correcto? Esto también se emplea muy bien en esto del storytelling, ¿no? Buscar una forma para estar ahí, ¿correcto? Emocionar, para bien o para mal. Por ejemplo, también en el tema de tener una audiencia y estar realizando alguna ponencia, es importante mantener a la audiencia
conectado emocionalmente, ¿no? No solamente contar historias alegres, sino historias tristes, historias que generen emociones de cólera, por ejemplo, en la audiencia, ¿no? O en algún momento contar historias que despierten alegría en la audiencia, ¿no? Todo eso va manteniendo conectado, ¿no?, al cliente con, ¿no?, con el producto, con nosotros, y esto nos va a ayudar a cerrar la venta, ¿sí? Hay bastante que descubrir de esto, hay bastante que hablar de esto, pero bueno, te dejo la curiosidad incluso para que tú puedas investigar más de estas cosas, ¿no? También nos dice el otro elemento básico, podemos observar ahí, nos dice, la empatía permite construir relaciones armónicas, ¿no? Para lo que es muy importante adoptar la historia y adaptar la historia a la audiencia, ¿no? A lo que va dirigido, a quién nos estamos orientando. Contar historias no siempre es el hecho de lanzar una historia y ya, tenemos que tener presente qué tipo de cliente tenemos enfrente, ¿no? ¿Qué tipo de audiencia tenemos enfrente, ¿no? ¿A qué tipo de público nos estamos orientando, ¿sí? No es lo mismo conseguir un vínculo emocional, ¿no?, con jóvenes de 16 años, ¿no?, que con abuelos, con nietos de corta edad, ¿sí? Hay que diferenciar esto y ver historias relacionadas que puedan captar el interés de la persona que nos está escuchando, ¿no? En este caso, del cliente que tenemos enfrente, ¿sí? Muy bien. Eso como elementos básicos del storytelling, ¿no? Muy bien. También nos dice lo siguiente, ¿no? Storytelling es un recurso que nos ayuda a comunicar más y mejor, ¿no? Y está más que demostrado que sustituir argumentos, exposiciones, ¿no?, enumeraciones por historias emotivas aumenta la atención y la predisposición a la acción de parte del cliente, ¿sí? Más allá de poder estar nombrando las características de nuestros productos, ¿no? Vayamos con una historia, ¿no? Contemos una historia al cliente, una historia que pueda captar su atención, ¿no? Una historia que le lleva al cliente a decir, yo quiero ser también esa persona dentro de la historia, ¿correcto? Que eso es lo que busca, ¿no? El tema de las publicidades vinculadas a historias, por ejemplo, ¿no? Ojo, aquí hay algo importante también que tenemos que tener en cuenta. El cerebro humano es tan interesante que cuando nosotros estamos viendo una película, por ejemplo, y hay un malvado y ¿no?, hay un personaje bueno, ¿con cuál nos identificamos?, ¿no? Hazte esa pregunta y probablemente no te hayas dado cuenta, ¿no? Pero te invito a que seas consciente en esa parte y digas, ¿no? ¿Con quién te identificas al momento de ver una película? ¿Mm? ¿Con el héroe o con el villano? ¿Quién eres? Obviamente, nosotros nos identificamos, ¿no? No será siempre, pero en la gran mayoría de casos, nos identificamos con el héroe. Somos el bueno de la película, ¿correcto? Eso es lo que hacen las historias. Si nosotros contamos una historia al cliente, el cliente va a vincularse con la persona que está dentro de la historia, ¿sí? Por ejemplo, decirle, ¿sabe qué? Yo tengo un cliente que ha sacado mucho provecho del producto que le he vendido, ¿no? Ahora mismo el cliente dedica su tiempo a cosas que a él le llenan de satisfacción, solo por el hecho de haber adquirido el producto o servicio. El cliente inmediatamente se imagina y dice, yo quiero ser esa persona también, de tener tiempo libre para las cosas que a mí me agradan. Quiero llevar el producto, quiero llevar el servicio para estar en esa situación, ¿no? Ese es el poder de las historias, ¿no? Espero sinceramente estar
logrando ¿no? que entiendas esto. Muy bien. ¿Por qué es tan importante contar historias? ¿No? A ver, dice, pero las ventajas van mucho más allá de eso, ¿no? Nos dice, primero, conecta personas y productos generando empatía. Al contar una historia, vamos a lograr esa conexión del cliente y el producto, ¿no? Y vamos a lograr empatía, ¿correcto? Siguiente, nos dice, promueve la marca más sutilmente. Sí, promueve la marca de una forma más sutil, ¿no? Porque estamos ingresando con el cliente a través de una historia. No estamos siendo muy agresivos de querer vender, ¿no? Y intentar cerrar la venta. No, sino vamos de forma más tranquila, más pausada, ¿correcto? Hasta que el cliente se enganche con el producto, con la marca, ¿sí? También nos dice, genera más compromiso y engagement, ¿no? Justo eso del engagement está en relación a generar el compromiso entre la marca y el cliente, ¿no? Del cliente hacia la marca, ¿no? O hacia el producto también. Pero más allá de esto, los beneficios o la importancia de contar historias es mucho más porque las historias quedan en la mente de las personas, ¿sí? O dime tú si te has olvidado de este cuento de la Caperucita Roja, ¿no? Y el lobo feroz, ¿no? Yo sé que no. O, o la historia de los tres cerditos y el lobo feroz. ¿Sí? Yo sé que no. Hay historias que se mantienen durante mucho tiempo, bastante tiempo, ¿sí? Eh, por ahí, por ejemplo, recordemos cuando éramos niños, ¿no? Y cómo anhelábamos que papá o mamá nos cuente historias. Sí, yo me quedaba, por ejemplo, despierto toda la noche escuchando a papá, mamá contando historias. Nos encantan las historias. Está dentro de nosotros, ¿no? Contar historias. Y nuestra vida también lo vemos así, ¿correcto? Y más allá de esto también hay otra parte del ser humano que le gusta contar su historia, ¿sí? Es algo interesante todo esto, ¿sí? Te invito a que puedas investigar un poco más, ¿no? De todo esto para que conozcas y lo puedas aplicar en el mundo de las ventas, ¿sí? Y más allá de esto, ya te dije, el storytelling no solo se aplica al mundo de las ventas, sino también a un aspecto personal, al aspecto de una reunión social, por ejemplo, ¿no? Entre otros aspectos puedes aplicar el storytelling, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora con activar las emociones para que el cliente pueda tomar decisiones, ¿no? En el curso de neuromarketing habíamos dado a conocer la siguiente información, ¿no? Que estás observando en tu pantalla, ¿ya? Tenemos a un reconocido profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, ¿no? Hablamos de Gerald Salman, ¿sí? Salman, ¿no? En este caso, este profesor de la Escuela de Negocios de Harvard ha llegado a la conclusión a través de su experiencia y las investigaciones que ha realizado que las decisiones de compra de los clientes son en un 95% emocionales. Vuelvo a repetir, las decisiones de compra que toman los clientes en un 95% son emocionales, ¿sí? Y lo que queda del 5% son racionales, ¿correcto? Tengamos presente esto, ¿sí? Vuelvo a repetir aquí la frase que siempre lo digo, ¿no? Dejemos de vender a la razón,
vendámosle a la emoción. Y a esto va orientado el storytelling, ¿no? Generar una conexión emocional con el cliente, ¿correcto? Y estamos de acuerdo con el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Gerald Salman, ¿correcto? Muy bien. Activando las emociones, dice, ¿no? La mejor forma de transmitir emociones para vender un producto, miren, aquí tienen una clave, es estar vendiéndote a ti mismo durante el proceso en el que se lo vendes a otro, ¿correcto? Cuando estemos frente a un cliente vendiéndole un producto, imaginemos que nos estamos vendiendo el producto a nosotros mismos, ¿sí? Para esto es importante que el vendedor pruebe el producto, pruebe el servicio antes de vender. Cuidado, ¿ah? Por ahí he visto algunos vendedores que sin probar el producto, que sin probar el servicio, salen a vender, ¿no? ¿Cómo podrías vender algo que no conoces? Imagínate, ¿no? Entonces es importante, previamente, ¿no? En la medida de lo posible, probar, ¿no? El servicio del producto. Solamente así podemos difundir nuestra experiencia también, ¿correcto? Entonces es importante que al momento de estar realizando el proceso de venta, imaginemos que nos estamos vendiendo a nosotros mismos. ¿Cómo me gustaría que me vendan este producto a mí? Esto también está en relación a generar empatía, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo se transmite la emoción? Vamos a ver aquí 4 aspectos muy importantes, ¿sí? ¿Cómo puedo yo transmitir emoción al cliente? ¿Mm? Primero está el poder de las palabras, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos una película, cuando visitamos un restaurante, cuando fuimos de vacaciones a un país, ¿no? ¿Correcto? Y nos ha gustado y nos agrada bastante el lugar, ¿no? O la acción que hemos realizado, ¿no? ¿Cómo logramos comunicar esa emoción a otro? ¿Mm? Aquí es importante utilizar palabras. Con palabras es como expresamos nuestras emociones, ¿sí? Y por ahí podemos decir, fantástico el lugar que fui a visitar. Increíble el restaurante. Me han tratado súper bueno. Buenísimo la comida que sirven, ¿no? Genial los beneficios que da ese producto, ¿no? Maravillosa atención. Me encantó, ¿no? Entre otros aspectos. Ese tipo de palabras transmiten emoción, ¿no? Transmiten emoción. Espectacular, genial, increíble, ¿no? En la medida de lo posible, empleemos ese tipo de palabras, porque tienen el poder de generar emoción en el cliente. Muy bien. 2, la forma de comunicar, ¿no? Por ejemplo, dice, este producto es alucinante, señor Pérez. Tengo algo verdaderamente increíble que le va a sorprender, ¿no? Entre otros, ¿correcto? Hay formas de decir las cosas. Lo digo por la experiencia que tengo también, ¿no? Hablar de una forma monótona, por ejemplo, no es muy agradable, sino hay que enfatizar en algunos aspectos. La forma de comunicar, ahí está la clave, ¿no? Podemos tener una buena historia, podemos tener un buen producto, podemos conocer bastante de algo, pero si no lo sabemos decir, lo siento, hasta ahí llegamos, ¿sí? Mira lo que dice, decirlo con énfasis, tono e intensidad
hace toda la diferencia entre transmitir credibilidad y no, entre radiar pasión y no. Es importante esto, ¿sí? En un momento vamos a ver una frase de Zig Ziglar, ¿no? Motivador, vendedor y escritor. Vamos a ver qué es lo que nos deja en relación a todo esto que estamos viendo el día de hoy, ¿sí? Vamos con el tercer punto, ¿no? El lenguaje no verbal es otro aspecto que nos va a ayudar a transmitir la emoción. Mira lo que dice, ¿no? El cerebro humano descifra los mensajes del lenguaje corporal, ¿no? De manera inconsciente, ¿no? El de las mujeres es aún mejor que el de los hombres por motivos antropológicos, ¿no? Obviamente. Y si falta sintonía entre la comunicación verbal y lo que expresan los gestos, la credibilidad del mensaje se desvanece por completo. ¿Mm? Importante aquí, la coherencia entre lo que estoy diciendo y mis expresiones. ¿Correcto? Tenemos que lograr credibilidad. Tenemos que lograr que el cliente sienta confianza. Tenemos que lograr que el cliente se sienta cómodo, ¿sí? Tenemos que lograr esa seguridad del cliente que diga, sí, acepto, quiero adquirir el producto, quiero llevarlo, ¿sí? Porque, ojo, en el proceso de ventas, ya lo dije, ¿no? No es tan sencillo como que alguien va, ofrece algo y alguien compra ese producto, no. Hay varios aspectos inmersos que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? La forma como hablamos, la forma como miramos, qué gestos hacemos, cómo está la posición de las manos, etcétera. Todo cuenta. Y la otra persona nos está observando, ¿sí? Muy bien. El cuarto punto nos dice la demostración del producto, ¿no? Para transmitir emoción. Dice, cuando se demuestra con profesionalidad, es decir, prestando atención a los detalles y sobre todo con admiración, ¿no? Hay que sentir y hacer sentir como si fuera propio, ¿no? Por ejemplo, dice, tocando un tejido, escuchando el ruido de un motor, viendo la demostración de un software, etcétera, ¿no? Es importante para transmitir emoción, ¿no? Por ejemplo, al vender o, claro, en este caso veía, por ejemplo, algún influencer, ¿no? Vendiendo prácticamente un equipo de sonido, ¿correcto? Y ojo, los equipos de sonido no se podrían vender si no se prueba el sonido, ¿sí? Por ejemplo, dentro de los supermercados o tiendas donde se venden equipos de sonido, se busca escuchar el sonido, ¿sí? A tal punto de que algunas empresas intencionalmente cuidan muy bien el sonido que va a emitir el producto que van a comercializar. Por ejemplo, las aspiradoras. Ese sonido intencional, ¿no? Porque si la aspiradora no tuviera el sonido que tiene, daría una sensación de que no está aspirando nada. Pero al escuchar ese ruido tan potente, ¿no? Se crea esa emoción, ¿no? De que efectivamente se está limpiando, ¿no? Se está aspirando, ¿correcto? Igual con las motos, en los vehículos, aún más preciso en este caso, ¿sí? Es importante la demostración. Al cliente le gusta ver, le gusta probar, le gusta oler. Ya lo hemos visto, ¿no? A través de las percepciones, porque el cerebro, cuando ve algo nuevo, quiere construir la imagen, quiere completar la información que le falta. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de los sentidos. Por favor, vendedor, deja que el cliente pruebe el producto, deja que lo toque, deja que lo huela, deja que lo vea, por favor. Vas a lograr una mejor conexión.
¿Sí? Muy bien. 4 pasos, ¿no? 4 pasos emocionales para ganar una venta. ¿Sí? 4 pasos emocionales para ganar una venta. Primero, dice identificar las emociones que nos acompañan al momento de entrevistarnos en una venta. ¿Sí? Imagínate que estamos teniendo una entrevista con un cliente cotidiano, ¿no? El cual nunca nos ha comprado, pero tenemos que ver la forma y estamos una vez más con él. Probablemente tengamos una emoción de cólera, de fastidio, ¿no? A ese cliente nunca me ha comprado, otra vez lo tengo que ver. Cuidemos nuestras emociones antes de ir a la entrevista o antes de contactarnos con el cliente. Y en la medida de lo posible, ¿no? Identifiquemos esas emociones, ¿no? Para poder manejarlas. Solamente siendo conscientes de nuestras emociones podemos manejar la situación, ¿sí? Uno, es importante detectar nuestras emociones. Segundo, también es importante detectar la emoción en el cliente, ¿sí? Para esto necesitamos, ni bien vemos al cliente, observar un poquito, ¿no? Su gesto, su sonrisa, su tono de voz, ¿no? La forma del cuerpo, cuidado con esto, y ver, ¿no? Sacar conclusiones más o menos de su estado de ánimo, de su estado emocional, ¿correcto? Primer punto, identificar nuestras propias emociones. Segundo, identificar las emociones del cliente. Tercero, comprender las causas de las emociones captadas, ya sea tuyo o ya sea del cliente. Tenemos que entender por qué crees que estás en ese estado emocional. ¿Por qué crees que el cliente está en ese estado emocional? ¿Por qué crees que está molesto el cliente? ¿Por qué crees que el cliente está fastidiado? ¿Por qué crees que el cliente está contento? ¿Por qué crees que el cliente está triste? Aprendamos a identificar las emociones, tanto personales como en el cliente. Nos va a ayudar bastante. Te lo digo por experiencia. Bastante. ¿Sí? Y por último, una vez conociendo nuestras emociones, la del cliente, y comprender esas emociones, solamente así vamos a poder gestionar esas emociones para que nos ayuden a conseguir nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Cerrar la venta, ¿sí? Muy bien. Me despido con esta frase, ¿no? De Zig Ziglar. Ya te dije, Zig Ziglar, escritor, orador y vendedor. Bastante experiencia. Y mira lo que dice, ¿ah? Es necesario pintar un cuadro en la cabeza del comprador. Un cuadro que le ilusione, le abra un mundo de colores, de posibilidades, de sensaciones. Eso es lo que debe hacer un vendedor, ¿no? Pintar un cuadro en la mente del consumidor, del comprador, del cliente, que le llene de ilusiones, un mundo de colores, ¿no? De posibilidades a través de nuestro producto, de nuestro servicio, generar sensaciones, emociones, ¿sí? Muy bien, así concluimos este curso tan bonito de neuroventas. Muchas gracias a los que están conectados, muchas gracias a los que han transmitido o han compartido la transmisión, perdón. Y nada, vamos a ver si hay comentarios o preguntas, ¿no? En el canal externo. A ver, déjenme revisar, por favor. A ver, aquí estamos. Vamos a ver. Permítanme, por favor. A ver, ¿dónde está?
Muy bien. Muchas gracias a los que se han conectado, muchas gracias a los que han compartido. Muy bien, muchas gracias, Rafael Trucios, como siempre acompañándonos. Muy bien, muchas gracias a los que han compartido la transmisión, muchas gracias a los que se han conectado. Nada, damos por finalizada el curso. Juan Quirós, muchas gracias ahí por el canal interno. Muchas gracias a ustedes. Espero haber contribuido con los conocimientos, ¿no? Para que ustedes puedan aplicar las herramientas que hemos visto, las técnicas que hemos visto a lo largo del curso, ¿sí? En el campo de las ventas. Es una de las áreas muy bonitas, una de las actividades muy bonitas, ¿no? El tema de las ventas, ¿no? Y nada, como lo dije, es también una de las áreas, ¿no? Es la única prácticamente que se encarga de llevar ingresos a las empresas, ¿no? Todas las demás áreas representan un costo o un gasto, ¿sí? Muy bien, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su espacio. Nos vemos más adelante, ¿no? En otros cursos probablemente, ¿sí? Nos vemos, muchas gracias, que tengas una bonita noche. Chau, chau.